Naturaleza pura y salvaje. Grandes bosques, llanuras infinitas, ríos, cascadas y cientos de miles de lagos distribuidos en toda su extensa geografía. Canadá alberga algunos de los paisajes naturales más bellos e impactantes del planeta. Sin embargo, siendo el segundo país más grande del mundo, presenta una baja densidad poblacional que lo convierte prácticamente en un gigante despoblado, una condición que se evidencia en gran parte de su territorio. Canadá es un país enorme, tan grande que posee el litoral más extenso del mundo, con más de 200.000 kilómetros, y está separado de los Estados Unidos por una línea fronteriza de más de 8.800 kilómetros, la cual es la frontera más larga del mundo. Su vasto territorio de más de 9.900.000 kilómetros cuadrados ocupa casi la mitad de Norteamérica y contiene en su interior casi el 7% del agua dulce en el planeta en sus múltiples lagos y glaciares. Su división política se basa en 10 provincias y 3 territorios, siendo la provincia de Quebec la de mayor superficie y la segunda en número de habitantes por detrás de la provincia de Ontario. Estas dos provincias, con sus ciudades de Quebec, Montreal, Toronto y Ottawa, concentran más del 50% de la población del país, quedando el resto distribuido entre las demás provincias y territorios. Una de estas provincias es la provincia de Manitoba, con una extensa superficie de más de 600.000 kilómetros cuadrados, repleta de praderas y lagos, dedicada principalmente a la agricultura como actividad económica. Solo esta provincia supera con más del doble el tamaño de un país como Italia. Para finales del año 2020, su población era de un poco más de 1.360.000 habitantes, nada comparable con los aproximadamente 60 millones de habitantes en Italia para la misma fecha. La poca concentración de personas es más evidente, como es de esperarse, en zonas rurales y se puede apreciar en imágenes como las siguientes. Como nación, Canadá es uno de los países más desarrollados y ricos del mundo. Su ingreso per cápita es considerado alto. Por otra parte, Canadá siempre sobresale en los rankings globales de calidad de vida. El país tiene algunas de las ciudades más limpias y seguras en el mundo y realiza grandes esfuerzos por la conservación del medio ambiente, un buen sistema de salud y un eficiente sistema educativo. Más allá de todo el desarrollo económico y social, Canadá, como el segundo país más grande del mundo, solo cuenta con 38 millones de habitantes, una población inferior a la de países como Colombia y España, los cuales pueden llegar a ser más de 15 veces de menor tamaño. Su densidad poblacional es de apenas 4 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas del mundo. Una de las razones citadas de su baja población es la dureza de su clima. En épocas de invierno, el país tiene una media de menos 15 grados Celsius, llegando a bajar hasta menos 40 grados en algunas zonas. La mayoría de los seres humanos prefieren vivir en zonas más cálidas, en lugar de zonas con climas extremos. Las bajas temperaturas hacen que la vida sea más cara y que las personas sean más propensas a sufrir depresión. Esta baja densidad poblacional es tomada con seriedad por el gobierno canadiense y es por eso que el país cuenta con decenas de programas de inmigración con la finalidad de llevar cada año más de 500.000 nuevos residentes al país, en su mayoría provenientes de Asia, pues en los últimos años una parte importante de la población canadiense han venido entrando a la edad de retiro y las tasas de fertilidad en el país muestran valores por debajo del nivel de reemplazo. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por lo pronto solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.